En este video mostraré el proceso llevado a cabo para la realización de una aplicación en VisualNet con la herramienta de Visual Studio 2015. En primer lugar les explicaré la interfaz, que consta de 3 formularios, que sería el formulario de login, que es donde se inicia el programa. Está compuesto por un label, 2 textbox y un botón, que en este caso es una imagen. El formulario de Progress Bar es un formulario que sirve para simular la carga de datos a el siguiente formulario, que sería el de equipos. Aquí es donde se realiza toda la operación, desde buscar, agregar un nuevo usuario, modificar, borrar o limpiar los campos que estén ocupados en ese momento. El primer formulario funciona de la siguiente manera. Primero se declaran 2 variables que serían las que van a almacenar los valores de los 2 textbox. En este caso sería user y pass. Y después se hace una validación con una sentencia if. En este caso, si el nombre de usuario y contraseña son correctos, va a cargar el siguiente formulario, que sería el de la progress bar, con la propiedad .show, y ocultaría el primer formulario con la propiedad me.hide. Esta línea de código es la que se encarga de hacer los saltos entre los 2 textbox al presionar un enter. Es decir, que de el text de usuario, al presionar enter, saltaremos al de contraseña. Y este formulario no está conectado a una base de datos. El usuario y la contraseña son definidos por el programador en este caso. Y el siguiente formulario sería el de la barra de progreso. Para crear este formulario se utilizó un picture box y dentro de él se utilizó una imagen GIF. En este caso sería la imagen de Cortana, el asistente de Microsoft, y un progress bar. Esta herramienta se encuentra en el cuadro de herramientas de Visual Studio con ese mismo nombre, progress bar. Sería esta. Solamente tenemos que seleccionar y arrastrar al formulario. Y un timer, que de igual forma se encuentra en el cuadro de herramientas. De la misma forma que la barra, solamente tenemos que seleccionar y arrastrar al proyecto. Para que este formulario funcione, tenemos que ir al código, y aquí este sería el elemento progress bar. Aquí se definen los valores, es decir, que nuestra barra iniciará desde un valor 0 y su máximo valor será 100, con un incremento de intervalos de 40, y se activa el timer. Dentro del código del timer vamos a crear una variable. Primero se declarará en public class, que será contador, será una variable de tipo entero, y se hace una validación con una sentencia if. En este caso, el contador, mientras sea menor a 100, la progress bar tendrá el valor de esa misma variable y se realizará un incremento, y este ciclo se repetirá hasta que la condición no se cumpla y pase al else. En este caso el timer se va a desactivar, el formulario se va a cerrar y va a cargar el siguiente formulario de equipos, que sería este. Dentro de este formulario tenemos 5 botones
que realizará una función específica cada uno. Dentro del botón buscar esta codificación, pero primero se debe de realizar un enlace a la base de datos. Esta base de datos está creada en Access porque es una herramienta con la que ya contamos desde que instalamos la paquetería Office en cualquiera de sus versiones, y es una herramienta más fácil de manejar, ya que tiene una interfaz que es familiar para la mayoría de usuarios. En este caso mostraré cómo se hace una base de datos. Primero aparece esta pantalla de inicio, debemos seleccionar en base de datos en blanco. En esta versión de Office pide el nombre de la base de datos, yo lo dejaré así. Una vez creada la base de datos, tenemos la primera tabla, que en este caso no tiene ningún nombre, y la vista se controla desde aquí. En este caso estamos en la hoja de datos, que es muy parecida a Excel. Para agregar campos debemos de dar vista diseño y nos pedirá que guardemos la tabla. Esta puede tener cualquier nombre, yo lo dejaré de igual forma así. Y aquí es donde se agregarán los campos, como por ejemplo nombre, en este caso IP, la MAC, etcétera. Esto de tipo de datos nos dice qué tipo de datos puede introducir o guardar la base de datos. En este caso sería texto corto, texto largo, número, fecha, etcétera. Eso dependerá del proyecto que deseemos crear. En mi caso yo lo dejé en texto corto para no crear conflictos con la codificación. Y por último, ya que esté definidos los campos que llevará nuestra base de datos, debemos guardarla preferentemente en una carpeta en el disco local C, para que Visual Studio no tenga problemas al encontrarla y sea una ruta de acceso más corta. Yo la guardé en esta carpeta que dice BD. Dentro está mi base de datos y regresaríamos a Visual Studio. En Visual Studio lo primero que debemos hacer para enlazar nuestro formulario a la base de datos es programar sobre el evento forLoad. Aquí es donde se creará la conexión a la base de datos, pero antes es importante declarar estas dos variables, el system data y el system data OLDB, porque aunque programemos correctamente, si no están declarados fuera de la clase nos mandará un error. Para hacer la conexión debemos declarar una variable dentro de la clase, que sería conexión, de tipo OLDB connection. Esta variable es la que tendrá la sentencia SQL para realizar la conexión. Y yo utilicé un tree y un catch para poder definir si la base de datos ha sido conectada correctamente o si ha habido un error al conectar. Como aquí se observa, podemos mandar un mensaje que diga conectado o error al conectar. Una vez realizada la conexión a la base de datos, procedemos a programar los botones, que en este caso el primero sería buscar. Aquí
se declaran más variables, que serían las que están aquí arriba, los comandos, adaptador, registros, etcétera, que son variables que se utilizan en los demás botones. En este caso vamos a utilizar la variable buscas, que está declarada como string. Esta es una variable local porque solamente está dentro del PictureBox 1 y se le asigna una sentencia SQL que se le dice select from o busca en la tabla equipos en el campo nombre, y cmd, que sería un comando para que la variable buscas se conecte a la base de datos. Una vez realizadas todas estas declaraciones, de igual forma se usa un tree y un catch para ver si se hizo correctamente. Para buscar se utiliza también una sentencia if que valida las filas y las columnas de las tablas que hay en la base de datos. Si encuentra el usuario que estamos buscando, pues nos va a mandar a los textbox la información que queremos. En caso de que el usuario no haya sido registrado, nos mandará un mensaje de error: no se encontró usuario, y los parámetros que definan en el mensaje. El siguiente botón sería nuevo. Esto es para cargar un nuevo registro a la base de datos. De igual forma se utiliza una variable, en este caso sería comandos, para que almacene la sentencia SQL, que sería insert to o inserta en la tabla equipos, y definimos los campos que vamos a insertar, de igual forma con los respectivos textbox a los que se va a introducir en la base de datos. Una vez definidos los parámetros que van a ser insertados, es importante agregar esta línea de código: comandos.addHeadCode nonQuery, ya que sin ella nuestro registro no se va a guardar en la base de datos. Yo agregué un msgbox para que me confirmara que ha sido guardada correctamente, y agregué un txt.focus para que el foco regresara al txt nombre y pudiera escribir algún otro registro. En caso de que haya algún error al guardar, me lanzará un mensaje de error. En algunos casos es recomendable ir verificando campo por campo, porque en ocasiones se puede escribir mal y ocasiona errores al escribir en la base de datos. El siguiente botón es el de modificar. Aquí se puede observar que también se utiliza un tree y un catch para validar si la acción se hace correctamente o si hay algún error. De igual forma se lleva a cabo una declaración de variables. En este botón se utiliza actualizar con una variable tipo string. Actualizar guarda los valores SQL de update de la tabla equipos apuntando al campo nombre, y en la parte de abajo se definen los parámetros, son los valores que van a ir dentro de los campos siguientes de la tabla, cuál es IP, MAC, puerto, área, y se utiliza de nuevo el comando SQL y se ejecuta un query. Al modificar un usuario tiene que enviarnos un mensaje de que ha sido modificado con éxito, y se ejecuta la acción de limpiar. Esto limpia todos los textbox que hay en el formulario. En caso de que haya algún error al actualizar los registros, nos enviaría un msgbox
con la palabra error. El siguiente botón sería borrar. En este botón también se declara una variable, eliminar, que sería string, y otra que sería de tipo byte. Está debido a la sentencia y al tipo de respuesta que nos va a mandar el MSG Box al preguntarnos si estamos seguros de eliminar un registro. En caso de que sea sí, la condición se cumple y eliminar toma el valor de una sentencia SQL, delete from la tabla equipos del campo nombre. De igual forma, un comando SQL se ejecuta y nos envía un mensaje de que el registro ha sido eliminado correctamente y ejecuta la acción limpiar. La acción limpiar se encuentra aquí abajo. Es una serie de instrucciones de que los txt queden en blanco y evita que escribamos líneas de código de más. Más abajo se encuentran los eventos keypress, que son los que se encargan de saltar de textbox de manera ascendente. Al dar un enter, saltará al siguiente textbox hasta llegar al último. Y la programación del botón salir, que solamente consta de una sentencia if que evalúa la respuesta de un mensaje MSG Box. En caso de que sea positiva, cerrará el formulario y la conexión a la base de datos. Y por último está el botón limpiar, que solamente ejecutaría la acción ya definida anteriormente, que es limpiar y dejar en blanco los textbox. Ahora procederé a ejecutar el programa. Una vez que el programa está en ejecución, ingresamos el usuario, pulsamos sobre iniciar sesión, carga el formulario de la barra de progreso y posteriormente tiene que aparecer el mensaje de que nos hemos conectado a la base de datos y el formulario donde se realizan las operaciones. Lo primero será buscar un usuario ya registrado anteriormente. Voy a buscar y me muestra todos los datos. Si quiero limpiar la información, solamente pulso sobre limpiar, todo se borra. Si quiero registrar un nuevo usuario, podemos asignarle cualquier IP de igual forma cualquier dirección MAC, un puerto y un área, y lo guardo. Esto quiere decir que se ha borrado con éxito en la base de datos. Hay que verificar que sea correcto. Aquí está la base de datos en Access. Aquí está la tabla equipos. Y como se puede observar, el usuario ha sido guardado con éxito. Vamos a ver. Quiero modificar algo.
usuario 3, busco, tal vez me equivoqué en el puerto, pongo 21, modificar, y el usuario ha sido modificado con éxito. Ahora el busco, y como se observa, cambió el valor del puerto. Quiero eliminar este registro, solamente pulso borrar, y digo que sí, es eliminado correctamente. Vamos a la base de datos, y vamos a buscar el registro. Y ahora se observa que el usuario 3 ha desaparecido, fue eliminado completamente de la base de datos. Esto quiere decir que el programa funciona correctamente y solo queda salir de la aplicación. Y estas serían todas las funcionalidades de esta pequeña aplicación VisualNet conectada a una base de datos en Access 2013.